La familia del tío Jeremy. De Arthur Conan Doyle. Mi vida ha sido un tanto ajetreada, y durante su curso, me ha caído en suerte vivir varias experiencias insólitas. No obstante, hay un episodio que es tan decididamente extraño, que cada vez que lo recuerdo, reduce a los otros a la insignificancia. Me mira, tenebroso y fantástico, desde las brumas del pasado, y eclipsa los insulsos años que lo precedieron y lo siguieron. No es una historia que haya contado a menudo. Unos cuantos, solo unos cuantos de los que me conocen bien, han oído los hechos de mis labios. Estos me han pedido, de vez en cuando, que los narre en alguna reunión de amigos, pero me he negado invariablemente, pues no tengo ningún deseo de ganarme una reputación de aprendiz de Munchausen. Sin embargo, me he plegado a sus deseos, y he redactado este relato escrito, de los hechos relacionados con mi visita a Dankelweit. Esta es la primera carta de John Thurston para mí. Está fechada en abril de 1862. La saco de mi escritorio y la copio tal cual. Mi querido Lawrence, si supieras de mi absoluta soledad y completo aburrimiento, estoy seguro de que te daría pena y vendrías a compartir mi solitaria vida. Me has hecho a menudo vagas promesas de visitar Dankelweit y echar un vistazo a los páramos de Yorkshire. ¿Qué momento te vendría mejor que el actual? Por supuesto, entiendo que estás trabajando duro, pero como ahora mismo no estás yendo a clase, puedes leer aquí, tan bien como en Baker Street. Empaca tus libros, como un buen chico, y ven para acá. Tenemos un cómodo cuartito, con escritorio y sillón, que resulta ideal para instalar allí tu estudio. Hazme saber para cuándo podemos esperarte. Cuando digo que estoy solo, no me refiero a que falte gente en la casa. Al contrario, formamos una familia bastante grande. Primero y principal, por supuesto, está mi pobre tío Jeremy, locuaz y tontuelo, que va por ahí arrastrando sus zapatillas de paño, y componiendo, según es su costumbre, innumerables versos deleznables. Creo que ya te hablé de ese rasgo de su carácter, la última vez que nos vimos. Ha alcanzado tal punto, que ahora tiene un secretario, cuya única tarea es copiar y preservar estas efusiones poéticas. Este tipo, que se llama Copperthorne, se ha vuelto tan necesario para el viejo, como su papel de escribir o el diccionario universal de las rimas. No puedo decir que me preocupe, pero la verdad, es que siempre he compartido el prejuicio de Julio César contra los hombres flacos. Luego, tenemos los dos hijos de mi tío Samuel, que fueron adoptados por Jeremy, eran 3, pero uno ha abandonado este valle de lágrimas, y su institutriz, una morena garbosa con sangre hindú en sus venas. Además de todos estos, están las 3 criadas y el viejo mozo de cuadras, así que, como ves, tenemos nuestro pequeño mundo en este rincón apartado. Por todo ello, mi querido Hugh, anhelo una cara familiar y un compañero con el que congenie. Yo mismo ando muy metido en química, así que no interrumpiré tus estudios. Escribe a este tu aislado amigo, John H. Thurston. Por la época en la que recibí esta carta, yo estaba alojado en Londres, y trabajaba duro para el examen final que iba a hacer de mí un médico cualificado. Sersten y yo habíamos sido amigos íntimos en Cambridge, antes de que yo empezase a estudiar medicina, y tenía muchas ganas de volver a verlo. Por otra parte, tenía bastante miedo de que, a pesar de sus garantías, mis estudios pudieran sufrir por el cambio. Me imaginaba al pueril anciano, al magro secretario, la institutriz garbosa, los 2 niños, probablemente consentidos y ruidosos, y llegué a la conclusión de que cuando estuvieran todos juntos en una casa de campo, habría muy poco sitio para la lectura tranquila. Al final de 2 días de reflexión, casi me había decidido a rehusar la invitación, cuando recibí otra carta de Yorkshire, aún más apremiante que la primera. Decía así: esperamos noticias tuyas en cada correo, y nunca llaman a la puerta, sin que yo piense que es un telegrama anunciando tu tren. Tu cuarto está listo, y creo que lo encontrarás confortable. El tío Jeremy me pide que te diga cuán feliz estará de verte. Te habría escrito, pero anda absorto en un gran poema épico de 5000 versos o así, y se pasa el día correteando por las habitaciones, mientras Copperthorne va tras él, siempre al acecho, con papel y lápiz.
anotando las palabras de mi tío, a medida que resbalan de sus labios. Por cierto, creo que te mencioné a la institutriz Morena. Quizá ella pueda despertar tu interés, si has conservado tu gusto por los estudios etnológicos. Es la hija de un caudillo hindú, cuya esposa era inglesa. Murió en una revuelta, luchando contra nosotros, y el gobierno confiscó sus propiedades, así que su hija, que entonces tenía 15 años, se quedó casi en la indigencia. Un caritativo comerciante alemán de Calcuta la adoptó, según parece, y la trajo a Europa consigo, como si fuera su propia hija. Este último murió, y Miss Warrender, como llamamos a la institutriz por su madre, contestó al anuncio del tío, y aquí está. Ahora, querido muchacho, no te resistas a la orden de venir, y ven enseguida. Había otras cosas en esta segunda carta, que me obligan a no citarla por entero. No había forma de resistirse a la insistencia de mi viejo amigo, así que, rezongando mucho por dentro, empaqué rápidamente mis libros, y tras telegrafiar con una noche de adelanto, partí para Yorkshire a primera hora de la mañana. Recuerdo bien que hacía un día de perros, y que el viaje se me hizo interminable, mientras me sentaba acurrucado en un rincón de mi compartimento, lleno de corrientes de aire, dando vueltas en mi cabeza a varios problemas de cirugía y medicina. Me habían dicho que el pequeño apeadero de Ingelton, a unos 20 kilómetros de Carnforth, era el más cercano a mi destino, y allí me bajé, justo cuando John Thurston venía como un rayo por el camino comarcal, en un coche alto. Al verme, hizo un saludo caluroso con su látigo, paró al caballo con un tirón, saltó, y vino al andén. Mi querido Hugh, exclamó, estoy tan contento de verte. Qué amable has sido al venir. Y me estrujó la mano, hasta que me dolió el brazo. Temo que ahora que estoy aquí, pienses que soy muy mala compañía, respondí. Estoy hasta las orejas de trabajo. Claro, claro, dijo, con su buen talante habitual. Contaba con eso. Tendremos tiempo para pegarles unos tiritos a los conejos. Es un paseo largo, y tienes que tener un frío tremendo, así que vamos para casa enseguida. Salimos traqueteando por el polvoriento camino. Creo que te va a gustar tu cuarto, comentó mi amigo. Pronto te encontrarás como en casa. Como bien sabes, yo mismo no visito Dunkelthwaite a menudo, y apenas estoy comenzando a asentarme y poner mi laboratorio a punto para trabajar. Llevo 15 días aquí. Es un secreto a voces, que yo ocupo una posición prominente en el testamento del viejo tío Jeremy, así que mi padre juzgó oportuno que yo hiciera acto de presencia, y fuera cortés. Bajo tales circunstancias, apenas puedo menos de mostrarme un poco, de vez en cuando. Por supuesto que no, dije. Y además, es un vejete bastante majo. Te divertirá nuestro grupito familiar. Una princesa por institutriz, suena bien, ¿no? Creo que nuestro imperturbable secretario, ya ha ido un poco en esa dirección. Súbete el cuello del abrigo, que el viento es muy cortante. La carretera pasaba por una sucesión de bajas colinas yermas, que estaban desprovistas de toda vegetación, salvo unos cuantos arbustos sueltos de aulaga y una delgada capa de hierba dura como un alambre, que daba alimento a un desperdigado rebaño de ovejas flacas de mirada hambrienta. Alternativamente, nos hundíamos en un hoyo o ascendíamos hasta la cima de altura, desde la cual podíamos ver cómo serpenteaba la carretera, como una delgada pista blanca, sobre sucesivas colinas que se veían más adelante. A cada rato, melladas escarpaduras rompían la monotonía del paisaje, allí donde el granito gris se asomaba torvamente, como si la naturaleza hubiera sido dolorosamente lacerada, hasta que sus flacos huesos sobresalieran a través de la piel. A lo lejos, se erguía una hilera de montañas, con un gran pico que brotaba de entre los demás, coquetamente tapizado por una guirnalda de nubes, que reflejaban la luz rojiza del último sol de la tarde. Eso es Ingelborough, dijo mi compañero, señalando la montaña con su látigo, y estos son los páramos de Yorkshire. No encontrarás un lugar más salvaje y yermo en toda Inglaterra. Aquí, se cría una buena estirpe de hombres. La milicia bisoña que venció a la caballería escocesa en la batalla del Estandarte, venía de esta parte del país. Venga, viejo amigo, baja y abre la puerta.
Habíamos parado en un lugar, donde un largo muro cubierto de musgo corría paralelo a la carretera. Lo cortaba una ruinosa puerta de hierro, flanqueada por dos columnas, y en lo alto de ellas había unas divisas de piedra que parecían representar algún animal heráldico, aunque el viento y la lluvia los habían reducido a bloques informes. Un cottage arruinado, que en alguna época quizá podía haber servido de morada, se erguía a un lado. Abrí la puerta de un empujón, y seguimos por una avenida larga y tortuosa, irregular y cubierta de hierba, pero flanqueada por unos robles magníficos, que extendían sobre nosotros unas ramas tan espesas, que el crepúsculo de la tarde se sumergió de repente en oscuridad. Temo que nuestra avenida no te impresione mucho, dijo Sersten, riéndose. Uno de los caprichos del viejo, es dejar que la naturaleza vaya a su aire en todo. Aquí estamos por fin en Dunkeltwhite. Mientras hablaba, torcimos una curva en la avenida, marcada por un roble patriarcal, que descollaba muy por encima de los otros, y llegamos a una gran casa cuadrada, que tenía un césped delante de ella. La parte baja del edificio estaba en penumbra, pero arriba, en lo alto, una hilera de ventanas color sangre relucía al sol vespertino. Al ruido de las ruedas, un anciano con librea salió corriendo y sujetó la cabeza del caballo cuando nos detuvimos. «Puedes llevarla a su sitio, Elías», dijo mi amigo, mientras bajábamos de un salto. «Hugh, permíteme presentarle a mi tío Jeremy». «¿Cómo le va?», gritó una voz cascada y resollante, y al alzar la mirada, vi a un hombrecillo de cara sonrosada, que estaba esperándonos de pie en el porche. Llevaba un paño de algodón atado a la cabeza, al estilo del Papa y otras celebridades del siglo XVIII, y se distinguía aún más claramente por un par de zapatillas enormes. Contrastaban tan fuertemente con sus flacas y largas pantorrillas, que parecía que llevaba raquetas para la nieve, un parecido que se veía acentuado, por el hecho de que cuando caminaba, se veía obligado a deslizar los pies por el suelo, para no perder estos aparatosos apéndices. «Debe de estar cansado, señor». «Sí, y aterido, señor», dijo de una forma extraña, a espasmos, mientras me daba la mano. «Debemos ser hospitalarios con usted, claro que debemos. La hospitalidad es una de las virtudes de antaño que aún conservamos. Vamos a ver, ¿cómo eran esos versos? Listo y fuerte el brazo de Yorkshire, pero, oh, es cálido el corazón de Yorkshire. Esmerado y pulido, señor. Es de uno de mis poemas». «¿De qué poema, Copperthorne?» «El saqueo de Borrowdale», dijo una voz detrás de él, y un hombre alto de cara larga entró en el círculo de luz que arrojaba la lámpara del porche. Yo nos presentó, y recuerdo que esta mano me pareció, al estrecharla, fría y desagradablemente viscosa. Terminada esta ceremonia, mi amigo me llevó hacia mi cuarto, pasando a través de muchos pasillos y corredores, unidos por escaleras anticuadas e irregulares. Al pasar, me llamaron la atención el grosor de las paredes, y las extrañas inclinaciones y ángulos de los techos, que sugerían misteriosos lugares encima de ellos. La cámara preparada para mí, resultó ser, tal como John había dicho, un pequeño y alegre estudio, con su lumbre chisporroteante, y una biblioteca bien abastecida. Mientras me ponía las zapatillas, empecé a pensar que, después de todo, no había hecho tan mal en aceptar esta invitación a Yorkshire. Cuando bajamos al comedor, el resto de la familia ya se había preparado para la cena. El viejo Jeremy, todavía con su peculiar tocado, se sentó a la cabecera de la mesa. A su derecha, estaba una joven morena de pelo y ojos negros, que me presentaron como Miss Warrender. A su lado, había dos preciosos niños, chico y chica, que estaban evidentemente a su cargo. Me senté frente a ella, con Copperthorne a mi izquierda, mientras John estaba frente a su tío. Casi me puedo imaginar ahora mismo el amarillo resplandor de la gran lámpara de aceite, que arrojaba luces y sombras a lo Rembrandt, sobre el círculo de rostros, algunos de los cuales, pronto iban a tener un extraño interés para mí. Fue una comida agradable, aparte de la excelencia de las viandas y del hecho de que el largo viaje me había aguzado el apetito. El tío Jerome rebosaba de anécdotas y citas, encantado de tener un nuevo oyente. Ni Miss Warrender ni Copperthorne hablaron mucho,
pero todo lo que dijo este último, auguraba a un hombre considerado e instruido. En cuanto a John, tenía tanto que contar sobre recuerdos de la universidad y otros hechos posteriores, que me temo que no cenó demasiado. Cuando trajeron los postres a la mesa, Miss Warrender se llevó a los niños, y el tío Jeremy se retiró a la biblioteca, donde podíamos oír el sordo murmullo de su voz, cuando le dictaba al secretario. Mi viejo amigo y yo, nos sentamos un rato ante la lumbre, a comentar las muchas cosas que nos habían ocurrido desde nuestro anterior encuentro. ¿Y qué opinas de nuestra familia?, preguntó al fin, con una sonrisa. Respondí que me había interesado mucho lo que había visto de ella. Tu tío, dije, es todo un personaje. Me cae muy bien. Sí. Tiene un buen corazón, aparte de todas sus excentricidades. Parece que tu venida lo ha animado, porque no había vuelto a ser el mismo desde la muerte de la pequeña Ethel. Era la más pequeña de los hijos de nuestro tío Sam, y llegó aquí con nosotros, pero tuvo un ataque de algo entre los arbustos, hace un par de meses. La encontraron allí muerta una tarde. Fue un duro golpe para el viejo. También debió de serlo para Miss Warrender, apunté. Sí, estaba muy afligida. Por entonces, solo llevaba aquí 1 o 2 semanas. Aquel día se había ido a Kirby Lonsdale, a comprar no sé qué. Me interesó mucho, dije, todo lo que me contaste sobre ella. No estarías bromeando, espero. No, es tan cierto como el Evangelio. Su padre era Ahmed Gengis Khan, un caudillo semi-independiente de algún lugar de las provincias centrales. A pesar de tener una esposa cristiana, tenía bastante de pagano fanático, y se volvió adepto del Nana, y se mezcló en el asunto de Campore, así que el gobierno cayó sobre él, con toda su dureza. Resulta muy interesante, dije. ¿Qué piensa en materia de religión? ¿Está de parte de su padre, o de su madre? Nunca tocamos el tema, respondió mi amigo. Entre tú y yo, no creo que ella sea muy ortodoxa. Su madre debe de haber sido una buena mujer, y además de haber aprendido su inglés, también es buena erudita en francés, y toca el piano notablemente bien. Vaya, precisamente ahora empieza a tocar. Escucha. Mientras hablaba, se oyó el sonido de un piano desde el cuarto contiguo, y ambos nos detuvimos a escuchar. Al principio, quien tocaba, dio unas cuantas notas aisladas, como si no estuviera segura de cómo seguir. Luego vino una serie de acordes resonantes y chirriantes disonancias, hasta que del caos surgió de pronto una extraña marcha bárbara. El estrépito se hizo más y más alto, en un flujo de melodía salvaje, y luego se perdió otra vez, en los espasmódicos acordes que lo habían precedido. Luego, oímos el ruido del piano al cerrarse, y se acabó la música. Hace lo mismo todas las noches, comentó mi amigo. Supongo que es alguna reminiscencia hindú. Pintoresco, ¿no crees? Pero no te quedes aquí más tiempo del que quieras, añadió, tu cuarto está listo, para cuando desees estudiar. Así que le tomé la palabra a mi compañero, y lo dejé con su tío y Copperton, que habían vuelto al cuarto, y yo subí a leer jurisprudencia médica durante un par de horas. Supuse que no iba a saber nada más de los habitantes de Dunkeltwijk por aquella noche, pero me equivocaba, pues a eso de las 10, el tío Jeremy introdujo en mi cuarto su roja carita. ¿Todo bien?, preguntó. Excelente, gracias, respondí. Muy bien. Siga en ello. Seguro que le irá bien, dijo, con su estilo espasmódico. Buenas noches. Buenas noches. Respondí. Buenas noches, dijo otra voz desde el pasillo, y al mirar hacia afuera, vi la alta figura del secretario, deslizándose tras los talones del viejo, como una larga y oscura sombra. Volví a mi escritorio y trabajé 1 hora más, tras lo cual me retiré a la cama. Allí reflexioné un tiempo, antes de echarme a dormir, sobre la curiosa familia en la que acababa de ingresar. Me levanté temprano y salí al jardincito, donde encontré a Miss Warrender, que estaba recogiendo primaveras y haciendo con ellas un ramo para la mesa del desayuno.
Me acerqué a ella antes de que me viera, y no pude evitar quedarme admirado por la hermosa flexibilidad de su figura cuando se agachaba sobre las flores. Había una cierta gracia felina en todos sus movimientos que no recuerdo haber visto jamás en mujer alguna. Recordé las palabras de mi amigo sobre la impresión que había causado en el secretario y dejé de extrañarme por ello. Al oír mis pisadas, se irguió y volvió hacia mí su bello rostro moreno. Buenos días, Miss Warrender, dije. Veo que se levanta usted pronto, como yo. Sí, respondió. Me he acostumbrado a levantarme siempre al alba. ¡Qué vista más extraña y salvaje! Comenté, mirando hacia la ancha extensión de páramos. En esta parte del país, soy un extranjero, como usted. ¿Qué le parece? No me gusta, dijo, con franqueza. La detesto. Es fría, yerma y miserable. Mire esto, dijo, mostrando su ramo de primaveras, a esto lo llaman flores. Si ni siquiera tienen olor. Debe de estar acostumbrada a un clima más benévolo y a vegetación tropical, dije. Así que Mr. Thurston le ha estado hablando de mí. Dijo, con una sonrisa. Sí, estoy acostumbrada a algo mejor que esto. Estábamos allí, juntos, cuando una sombra se interpuso entre nosotros, y al darme la vuelta encontré a Copperthorne detrás de nosotros, muy cerca. Extendió hacia mí su delgada y blanca mano, con una sonrisa forzada. Parece que ya le resulta sencillo orientarse por aquí, comentó, mirando alternativamente a uno y otro lado, a la cara de Miss Warrender y a la mía. Después dijo. Déjeme llevarle las flores, señorita Warrender. No, gracias, dijo ella, fríamente. Ya he recogido suficientes y voy para adentro. Pasó rápidamente por su lado y cruzó el jardín hacia la casa. Copperthorne la siguió con su mirada ceñuda. ¿Es usted estudiante de medicina, Mr. Lawrence? Dijo, volviéndose hacia mí y golpeando el suelo con el pie, de un modo nervioso y espasmódico mientras hablaba. Sí, respondí. He oído hablar de ustedes, los estudiantes de medicina, exclamó, levantando la voz, con una risita cascada. Son sujetos tremendos, ¿no? Hemos oído hablar de ustedes. Nada puede con ustedes. Un estudiante de medicina, señor, contesté con sequedad, es generalmente un caballero. Por supuesto, dijo, cambiando la voz. Solo estaba bromeando, claro. No obstante, no pude evitar darme cuenta de que, durante el desayuno, no me quitaba los ojos de encima cuando hablaba Miss Warrender, y si por casualidad yo hacía algún comentario, lanzaba una mirada hacia ella, como si quisiera leer en nuestras caras lo que pensábamos el uno del otro. Era evidente que tenía un interés mayor de lo normal en la hermosa institutriz, y me parecía igualmente evidente que sus sentimientos no eran correspondidos en lo más mínimo. Aquella mañana, tuvimos un ejemplo de la naturaleza simple, de aquella gente primitiva de Yorkshire. Parece que la doncella y la cocinera, que dormían juntas, se habían alarmado durante la noche, por algo que su supersticiosa imaginación había llevado al nivel de fantasma. Me hallaba sentado, tras el desayuno, con el tío Jeremy, que con la ayuda de los continuos apuntes de su secretario, estaba recitando alguna poesía, cuando llamaron a la puerta y apareció la doncella. Pegada a sus talones, vino la cocinera, jovial pero miedosa, las dos dándose ánimos y apoyándose mutuamente. Contaron su historia al unísono, como un coro griego. Jen hablaba hasta que le faltaba el resuello, y entonces la cocinera retomaba el relato, hasta que, a su vez, era sustituida por la otra. Gran parte de lo que dijeron era casi ininteligible para mí, debido a su asombroso dialecto, pero pude captar el hilo principal de la historia. Parece que, muy de mañana, algo había despertado a la cocinera tocándole la cara, y al levantarse precipitadamente, había visto una figura sombría al lado de la cama, figura que, inmediatamente, se había deslizado sin ruido fuera de su habitación. El grito de la cocinera despertó a la doncella, y ésta aseguraba vigorosamente que había visto al fantasma. Ningún interrogatorio cruzado o razonamiento,
pudo hacerlas variar en su versión de lo que habían visto, y daban ambas muestras inequívocas de estar asustadas de veras. Parecieron bastante indignadas por nuestra incredulidad, y acabaron saliendo del cuarto a saltitos, dejando al tío Jeremy enfadado, a Copperton desdeñoso, y a mí, muy divertido. Me pasé casi todo el segundo día de mi visita, en mi cuarto, y avancé bastante con mi trabajo. Por la tarde, John y yo bajamos al coto de conejos con nuestras escopetas. A la vuelta, le conté a John la absurda escena mañanera con las criadas, pero no le pareció tan ridícula como a mí. El hecho es que, dijo, en casas muy viejas como la nuestra, donde la madera está carcomida, a veces se dan curiosos efectos que predisponen la mente a la superstición. He oído una o dos cosas por la noche que podrían haber aterrorizado a alguien nervioso, y todavía más a una criada sin estudios. Por supuesto, que todo esto de las apariciones es simplemente una tontería, pero una vez que se ha excitado la imaginación, ya no hay cómo refrenarla. ¿Qué oíste, entonces? Pregunté interesado. Bah. Nada importante, respondió. Aquí están los chiquillos y Miss Warrender. No debemos hablar de estas cosas delante de ellos. Estaba sentada en unos escalones que había en el lindero del bosque que rodea Dunkelthwaite, y los dos niños estaban apoyados sobre ella, uno a cada lado, con las manos ceñidas a sus brazos, y sus caritas regordetas estaban vueltas hacia la de ella. Formaban un bonito cuadro, y ambos nos detuvimos a admirarlo. Sin embargo, ella nos había oído acercarnos, y bajando de un salto, vino hacia nosotros, con los dos pequeños brincando tras ella. Usted debe ayudarme con el peso de su autoridad, le dijo a John. A estos pequeñajos rebeldes les gusta el aire de la noche, y no hay forma de persuadirlos para que vayan adentro. No queremos ir, dijo el chico, con decisión. Queremos oír el resto de la historia. Sí, la Toria, coreó la pequeña. Oiréis el resto del cuento mañana, si os portáis bien, dijo la institutriz a los niños. Este señor es Mr. Lawrence, que es doctor. Él os dirá lo malo que es para los niños y niñas pequeños estar fuera de casa cuando llega el rocío. ¿Así que estabais oyendo un cuento? Dijo John, mientras avanzábamos todos juntos. Sí, un cuento buenísimo. Dijo el chiquitín con entusiasmo. El tío Jeremy nos cuenta cuentos, pero son en poesía, y ni de lejos son tan bonitos como los cuentos de Miss Warrender. Este era de elefantes. Y tigres, y oro, dijo la niña. Sí, y guerras y luchas, y el rey de los Cheruts. De los Rajputs, cariño, corrigió la institutriz. Y las tribus dispersas que se reconocen por signos, y el hombre que murió en la selva. Se sabe historias espléndidas. ¿Por qué no haces que te cuente alguna, primo John? Realmente, Miss Warrender, ha excitado nuestra curiosidad, dijo mi compañero. Debe contarnos alguna de esas maravillas. Les parecerían bastante tontas, respondió riéndose. Son simplemente algunos recuerdos de mis primeros años. Mientras caminábamos por el sendero que cruza el bosque, nos encontramos a Copperton que venía en dirección contraria. Estaba buscándolos a todos, dijo, en un desgarbado intento de afabilidad. Quería decirles que es hora de cenar. Eso ya nos lo dijeron nuestros relojes, dijo John, con bastante rudeza, a mi parecer. ¿Y han ido todos juntos a cazar? Prosiguió el secretario, mientras caminaba majestuosamente a nuestro lado. No todos, respondí. Nos encontramos con Miss Warrender y los niños al volver. Ya veo, Miss Warrender vino a su encuentro cuando volvían, dijo. Esta rápida distorsión de mis palabras, junto con el tono de escarnio que usó, me irritaron tanto, que le hubiera dado una aguda réplica, de no ser por la presencia de la dama. En ese momento, por casualidad, volví los ojos hacia la institutriz, y la vi mirar a Copperton con una chispa de odio en la mirada, que me demostró que ella compartía mi indignación. Sin embargo, me sorprendió verlos a los dos, aquella misma noche, a eso de las 10, al mirar casualmente por la ventana de mi estudio, paseando arriba y abajo, a la luz de la luna, sumidos en profunda conversación. No sé cómo ocurrió,
pero aquella visión me molestó tanto, que tras varios intentos infructuosos de continuar con mi estudio, aparté los libros y abandoné el trabajo por aquella noche. A eso de las 11 miré otra vez, pero ya no estaban, y poco después, escuché el paso arrastrado del tío Jeremy, y la pisada firme y pesada del secretario, cuando subían por la escalera que llevaba a sus dormitorios en el piso de arriba. Ion Sersten nunca había sido un hombre muy observador, y creo que antes de que yo pasase 3 días bajo el techo de su tío, sabía mejor que él por dónde iban los tiros. Mi amigo se dedicaba con fervor a la química, y se pasaba los días feliz, entre tubos de ensayo y soluciones, encantado de la vida, siempre que tuviera a mano un compañero afín, al que poder comunicarle los resultados de sus investigaciones. En cuanto a mí, siempre he tenido una debilidad por el estudio y análisis del carácter humano, y encontraba muchas cosas interesantes en el microcosmos en el que vivía. En verdad, estaba tan absorto en mis observaciones, que empecé a temer que mis estudios sufrieran considerablemente. En primer lugar, descubrí que, fuera de toda duda, el verdadero señor de Dunkelthwaite no era tío Jeremy, sino el secretario del tío Jeremy. Mi instinto médico me dijo que la absorbente pasión por la poesía, que no había sido más que una excentricidad inofensiva en los días jóvenes del anciano, se había convertido ahora en una total monomanía, que llenaba su mente hasta la exclusión de cualquier otro tema. Copperthorne, al dar gusto a su patrón sobre este punto, en el que se le había hecho indispensable, había conseguido tener un poder absoluto sobre él en todo lo demás. Administraba sus asuntos monetarios y las cosas de la casa, sin ser controlado ni cuestionado. Con todo, tenía suficiente sentido común, como para ejercer su autoridad con tal suavidad, que no irritaba a nadie, y por lo tanto no provocaba ninguna oposición. Mi amigo, ocupado con sus destilaciones y análisis, nunca llegó a darse cuenta de que era realmente un don nadie en la casa. Ya he expresado antes mi convicción de que, aunque Copperthorne tenía algún sentimiento amoroso por la institutriz, ella no favorecía de ningún modo sus galanteos. Unos días después, di en pensar que, sin embargo, existía, aparte de este afecto no correspondido, algún otro vínculo que unía a esta pareja. Más de una vez, lo vi asumir un aire hacia ella que solo podría describirse como autoritario. Otras 2 o 3 veces, los observé pasear por el césped y conversar seriamente, a tempranas horas de la noche. No podía adivinar qué entendimiento mutuo existía entre ellos, y el misterio me picaba la curiosidad. Es proverbialmente fácil enamorarse en una casa de campo, pero mi naturaleza nunca ha sido muy sentimental, y mi juicio no se veía desviado por ningún sentimiento de ese tipo hacia Miss Warrender. Por el contrario, me dediqué a estudiarla, tal como habría hecho un entomólogo con un espécimen, de modo crítico e imparcial. Con tal objeto, solía disponer mis estudios de forma que me dejaran libre en los momentos en que ella sacaba a los niños para que hicieran ejercicio, así que dimos varios paseos juntos, y conseguí una percepción más profunda de su carácter, de lo que podría haber hecho de otro modo. Había leído bastante, y tenía un conocimiento somero de varias lenguas, así como un gran gusto natural por la música. Bajo este barniz de cultura, había, sin embargo, una gran tendencia hacia lo salvaje en su naturaleza. Durante el curso de la conversación, ella solía dejar caer de vez en cuando algún comentario que casi me sobrecogía por su razonamiento primitivo y por su desprecio de los convencionalismos de la civilización. Con todo, esto apenas podía extrañarme, cuando pensaba en que ya era una mujer, antes de abandonar la tribu salvaje que regía su padre. Recuerdo una ocasión, que me chocó como algo particularmente característico, en la que sus originales hábitos salvajes se reafirmaron súbitamente. Íbamos caminando por la carretera comarcal, hablando de Alemania, donde ella había pasado unos meses, cuando de repente se detuvo en seco y se puso el dedo en los labios. «Déjeme su bastón», dijo entre susurros. Se lo pasé, y enseguida, para mi sorpresa, se lanzó ágil y silenciosamente a través de una hendidura del seto, se agachó, y serpenteó velozmente, al amparo de una pequeña loma. Yo seguía mirándola asombrado, cuando un conejo apareció de pronto delante de ella, y echó a correr. Ella tiró el palo tras él, y le dio,
pero la criatura pudo escapar, aunque arrastrando una pata. Ella volvió conmigo exultante y jadeando. Lo vi moverse entre la hierba, dijo. Le he dado. Sí, le ha dado. Le ha roto una pata, dije, con cierta frialdad. Le ha hecho daño, sollozó el niñito, apesadumbrado. Pobre animalito. Exclamó ella, con un repentino cambio en toda su actitud. Siento haberlo lastimado. Parecía terriblemente abatida por el incidente, y habló poco durante el resto de nuestro paseo. Por mi parte, no podía culparla mucho. Se trataba, evidentemente, del primigenio instinto depredador del salvaje, aunque con un efecto un tanto incongruente, en el caso de una elegante damita, en una vía pública inglesa. Ion me dejó curiosear en la habitación privada de la institutriz, un día en que ella no estaba. Tenía un montón de chucherías hindúes, que demostraban que había venido bien abastecida de su tierra natal. Su gusto oriental por los colores brillantes se exhibía de manera curiosa. Había ido al mercado, y había comprado numerosas hojas de papel rosa y azul, y las había prendido en retazos, sobre la severa cubierta con que estaban forradas antes las paredes. También tenía algo de oropel, que había puesto en los sitios más llamativos. El efecto general era cómicamente chillón y deslumbrante, pero aún así, parecía haber algo conmovedor en este intento de reproducir la luminosidad de los trópicos en la fría morada inglesa. Durante los primeros días de mi visita, la curiosa relación existente entre Miss Warrender y el secretario simplemente me había picado la curiosidad, pero a medida que pasaban las semanas, y me interesaba más en la hermosa Anglo-India, un sentimiento más profundo y más personal se apoderó de mí. Me devanaba los sesos, conjeturando qué vínculo podía haber entre ellos. ¿Por qué, mientras durante el día ella mostraba todos los síntomas de sentir aversión por su compañía, caminaba a solas con él, tras caer la noche? ¿Podía ser que el disgusto que mostraba hacia él, ante los demás, fuera una pantalla para esconder sus verdaderos sentimientos? Tal suposición parecía implicar un abismo de simulación en su naturaleza, que parecía incompatible con sus ojos francos y sus orgullosos y bien definidos rasgos. Pero aún así, ¿qué otra hipótesis podía dar cuenta del poder que él, con casi total certeza, ejercía sobre ella? Este poder se mostraba de muchas maneras, pero se ejercía de forma tan tranquila y silenciosa, que nadie salvo un observador certero, hubiera sabido de su existencia. Le había visto observarla con una mirada tan dominante, y según me parecía, tan amenazadora, que al momento siguiente, apenas podía creer que su blanca e impasible cara pudiera haber sido capaz de una expresión tan intensa. Cuando la miraba de ese modo, ella daba un respingo y se estremecía, como si tuviera un dolor físico. Decididamente, pensé, es miedo y no amor lo que produce tales efectos. Estaba tan interesado en el asunto, que hablé con mi amigo John al respecto. Estaba en ese momento en su pequeño laboratorio, y andaba profundamente inmerso en una serie de manipulaciones y destilaciones que concluían en la producción de un gas pestilente, que nos hizo toser y atragantarnos a los dos. Aproveché la ocasión de nuestra forzosa escapada al aire libre, para preguntarle sobre uno o dos puntos, sobre los que quería información. ¿Desde cuándo dices que lleva Miss Warrender con tu tío?, pregunté. John me miró astutamente, y agitó su dedo manchado de ácido. Pareces estar sumamente interesado en la hija del difunto y muy llorado Ahmed Genghis, dijo. ¿Quién podría evitarlo?, respondí con franqueza. Creo que es uno de los personajes más novelescos que me he encontrado en la vida. Dedícate a los estudios, muchacho, dijo John, en tono paternal. Este tipo de cosas no va bien con los exámenes. No seas tonto, protesté. Cualquiera pensaría que estoy enamorado de Miss Warrender, si te oyera hablar de ese modo. La miro como un interesante problema psicológico, nada más. Sí, un interesante problema psicológico, nada más, repuso burlonamente mi amigo. John parecía tener aún fluctuando por su sistema nervioso algunos de los vapores del gas, pues sus maneras eran decididamente irritantes. Volviendo a mi pregunta original, dije. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?
Unos 10 meses. ¿Y Copperthorne? Más de 2 años. ¿Crees que podían conocerse de antes? Imposible. Dijo John, muy decidido. Ella vino de Alemania. Vi la carta del viejo comerciante en la que contaba su vida anterior. Copperthorne siempre ha estado en Yorkshire, salvo 2 años en Cambridge. Tuvo que dejar la universidad, por algún asunto no muy claro. ¿Qué tipo de asunto? Inquirí con interés. No sé, respondió John. Lo llevan muy en secreto. Me imagino que el tío Jeremy lo sabe. Es muy aficionado a recoger bribones y darles lo que él llama una segunda oportunidad. Alguno de ellos sí que va a aprovechar la oportunidad un buen día de estos. Así que Copperthorne y Miss Warrender eran unos completos desconocidos, hasta hace unas semanas, dije pensativo. Pues sí, repuso John. Y ahora, creo que volveré y analizaré el sedimento. Al cuerno el sedimento, grité, deteniéndolo. Hay más cosas de las que quiero hablarte. Si esos dos acaban de conocerse, ¿cómo se las ha arreglado él, para tener ese poder sobre ella? John me miró con los ojos muy abiertos. ¿Ese poder? Dijo. Sí, el poder que ejerce sobre ella. Mi querido Hugh, dijo mi amigo, gravemente. No tengo el hábito de citar mucho las escrituras, pero hay un texto que se me viene irresistiblemente a la cabeza, y es, el mucho estudiar te ha vuelto loco. Has estado estudiando demasiado. ¿Quieres decir, dije, que nunca has observado que hay alguna relación secreta entre la institutriz de tu tío y su secretario? Prueba con bromuro de potasio, dijo John. Es muy tranquilizante en dosis de 20 gramos. Prueba tú con un par de anteojos, repliqué, porque los necesitas. Y con esa estocada de despedida, me volví sobre mis talones y salí muy enojado. No había andado ni 20 metros por el sendero de grava, cuando vi a la misma pareja de la que acabábamos de estar hablando. Estaban un poco apartados, ella apoyada en el reloj de sol, y él, de pie delante de ella, hablando seriamente, con ocasionales gesticulaciones espasmódicas. Con su figura alta y flaca elevándose sobre ella, y los movimientos espasmódicos de sus largos brazos, parecía un gran murciélago revoloteando sobre su víctima. Recuerdo que ese era el símil que se me vino a la cabeza en aquel momento, quizás avivado por la sugestión de encogimiento y miedo, que me parecía ver en cada curva de la bella figura de Miss Warrender. Esa pequeña imagen era una demostración tan obvia de lo que yo había estado diciendo a mi amigo, que estuve a punto de volver al laboratorio y sacar al incrédulo John para que la presenciara. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de llegar a una conclusión, Copperthorne me vio, y dándose la vuelta, caminó lentamente en dirección contraria, hacia los arbustos, y su acompañante seguía a su lado, cortando flores a medida que pasaba con su sombrilla. Tras este pequeño episodio, me fui a mi cuarto con la intención de avanzar con mis estudios, pero, hiciera lo que hiciese, mi mente se me iba de los libros para conjeturar sobre este misterio. Sabía por John que los antecedentes de Copperthorne no eran de los mejores, pero aún así, había ganado un poder enorme sobre su atontado patrón. Pude constatar este hecho, al observar el infinito esmero con que se dedicaba al hobby del viejo, y el tacto consumado con el que complacía y animaba sus extrañas veleidades poéticas. Pero ¿cómo podía explicar el otro poder, para mí igualmente obvio, que esgrimía sobre la institutriz? Ella no tenía caprichos que complacer. El amor mutuo podía explicar el vínculo entre ellos, pero mi instinto de hombre de mundo y de observador de la naturaleza humana me decía de forma concluyente que no había tal amor. Si no era amor, debía de ser miedo, una suposición que se veía favorecida por todo lo que había visto. ¿Qué había ocurrido, entonces, durante esos 2 meses, para que la alegre princesa de ojos oscuros temiera al inglés de rostro blanco, voz suave y maneras gentiles? Ese era el problema que me decidí a resolver con una energía y seriedad, que eclipsaron mi ardor por el estudio, y se mostraron superiores al terror por el examen que se acercaba. Me aventuré a insinuar el tema esa misma tarde a Miss Warrender, a la que encontré sola en la biblioteca,
pues los dos chiquillos se habían ido a pasar el día en la guardería de un hacendado vecino. Debe de sentirse bastante sola cuando no hay visitas, comenté. No parece ser esta, una parte muy animada del país. Los niños son siempre una buena compañía, respondió. Sin embargo, los voy a echar mucho de menos a usted y a Mr. Thurston cuando se vayan. Lamentaré que llegue ese momento, dije. Nunca conté con disfrutar esta visita, tanto como lo estoy haciendo. De todos modos, no le faltará compañía cuando nos hayamos ido, siempre le quedará Mr. Copperthorne. Sí, siempre tendremos a Mr. Copperthorne, dijo, y su tono era de profundo hastío. Es una compañía agradable, comenté, tranquilo, instruido y afable. No me extraña que el viejo Mr. Thurston lo estime tanto. Mientras decía aquello observé intensamente a mi compañera. Un ligero rubor apareció sobre sus oscuras mejillas, y tamborileó los dedos con impaciencia sobre los brazos del sillón. Sus maneras pueden ser un poco frías a veces, proseguía yo, pero ella me cortó, volviéndose hacia mí con furia, con un resplandor de ira en sus ojos negros. ¿Para qué quiere hablarme de él?, preguntó. Le pido perdón, respondí sumiso. No sabía que fuera un tema prohibido. No quiero volver a oír su nombre, gritó ardientemente. Lo odio. Si hubiera alguien que me amara, es decir, como aman los hombres allende el mar, en mi tierra, entonces habría que decirle. ¿Qué le diría?, pregunté, asombrado por su extraordinario arranque. Se inclinó hacia adelante, hasta que me pareció sentir sobre mi cara el rápido jadear de su cálida respiración. Mata a Copperthorne, dijo. Eso le diría. Mata a Copperthorne. Luego puedes venir y hablarme de amores. Nada puede describir la intensa ferocidad con la que esas palabras silbaron entre sus blancos dientes. Parecía tan venenosa cuando habló, que involuntariamente me aparté de ella. ¿Podía ser esta fiera, la recatada damita que se sentaba a diario tan estirada y calmada, a la mesa del tío Jeremy? Contaba con conseguir alguna percepción de su carácter, a través de mi sutil pregunta, pero jamás esperé convocar a un espíritu como este. Debió de ver el horror y la sorpresa reflejados en mi cara, pues sus maneras cambiaron, y se rió nerviosamente. Debe de creer que estoy verdaderamente loca, dijo. Ya ve, es la formación hindú que aparece otra vez. No hacemos nada a medias tintas por allí. O se ama, o se odia. ¿Y por qué odia a Mr. Copperthorne?, pregunté. Bueno, respondió con tono sumiso, quizás odio es una palabra demasiado fuerte, después de todo. Disgusto estaría mejor. Hay algunas personas a las que no se puede evitar tener antipatía, aunque no se pueda dar una razón exacta. Claramente, se arrepentía de su reciente arranque y se esforzaba por explicarlo. Como advertí que deseaba cambiar la conversación, la ayudé a hacerlo, e hice algún comentario sobre un libro de estampas hindúes, que ella había cogido antes de que yo entrase, y que aún reposaba en su regazo. La colección del tío Jeremy era muy vasta, y particularmente rica en obras de este tipo. No son muy exactos, dijo, pasando las páginas multicolores. Este está bastante bien, a pesar de todo, continuó, señalando la imagen de un caudillo vestido con cota de malla, con un pintoresco turbante en la cabeza. Este está muy bien, decididamente. Mi padre iba vestido así, cuando marchó en su corcel blanco y condujo a todos los guerreros del Doab para enfrentarse a los feringíes. A mi padre lo escogieron entre todos ellos, porque sabían que Ahmed Gengis Khan era un gran sacerdote, a la par que un gran soldado. Nadie que no fuera un Borca probado dirigiría al pueblo. Ahora está muerto, y todos los que siguieron su estandarte están dispersos o muertos, mientras que yo, su hija, soy una sirvienta en tierra extraña. Sin duda, volverá a la India algún día, dije, en un intento un poco débil de consolarla. Ella, pasó distraídamente las páginas por unos momentos sin responderme. Luego, dio un repentino grito de júbilo, al detenerse ante una de las imágenes. «Mire esto», exclamó, ansiosamente. «Es uno de nuestros vagabundos. Es un butotí».
Se parece bastante. El cuadro que la había animado tanto, representaba a un nativo de aspecto particularmente poco atractivo, que tenía en una mano un pequeño instrumento que parecía una piqueta en miniatura, y un pañuelo a rayas o rollo de lino en la otra. Ese pañuelo es un rumal, dijo. Claro que no iría por ahí, con él abiertamente de esa forma, ni llevaría el hacha sagrada, pero en todo lo demás es como debería ser. He estado muchas veces con algunos de ellos en las noches sin luna, cuando los Lugae pasaban ante nosotros. Esa sí era una vida que merecía la pena vivirse. ¿Y qué es un rumal, y los Lugae, y todo lo demás? Pregunté. Son palabras hindúes, respondió riéndose. No las entendería. Pero, dije, esta imagen está señalada como un dacoit, y siempre había pensado que un dacoit era un ladrón. Eso es porque los ingleses no saben nada, observó. Por supuesto, los dacoits son ladrones, pero llaman ladrones a mucha gente que no lo es realmente. Este de aquí, es un hombre santo, y con toda probabilidad un gurú. Podría haberme dado más información sobre costumbres y tradiciones hindúes, pues era un tema del que le encantaba hablar, pero de repente, mientras la observaba, vi cómo le sobrevenía un cambio en la cara, y miró con ojos fijos la ventana que estaba detrás de mí. Miré alrededor, y allí estaba la cara del secretario, escudriñándonos a hurtadillas a la vuelta de la esquina. Reconozco que yo mismo me asusté ante aquella visión, porque, con esa palidez cadavérica, la cabeza parecía estar separada de los hombros. Abrió con fuerza el bastidor de la ventana, cuando vio que lo observábamos. Lamento interrumpirlos, dijo, mirando al interior, pero, ¿no cree, Miss Warrender, que es una pena estar encajonados en un cuarto cerrado en un día tan bonito? ¿No quieren salir y dar un paseo? Aunque sus palabras eran corteses, las pronunció con una voz áspera y casi amenazadora, para que sonara más como una orden que como una petición. La institutriz se levantó, y sin ninguna protesta o comentario, salió lentamente para ponerse el sombrero. Era otro ejemplo de la autoridad de Copperton sobre ella. Mientras él me miraba a través de la ventana abierta, una sonrisa de escarnio aparecía en sus delgados labios, como si le hubiera gustado mofarse, con su demostración de fuerza. Con el sol brillando a sus espaldas, bien podría haber sido un demonio con su halo. Se quedó así unos instantes, mirándome con la malicia concentrada en su cara. Luego, escuché sus fuertes pisadas chasqueando por el sendero de grava, mientras caminaba en dirección a la puerta. Después de la entrevista en la que Miss Warrender confesó su odio por el secretario, las cosas estuvieron tranquilas durante unos días en Dunkelthwaite. Tuve varias largas conversaciones con ella, mientras paseábamos por el bosque con los dos pequeños, pero nunca fui capaz de llevarla al tema de su arranque en la biblioteca, ni ella me dijo nada que arrojase ninguna luz sobre el problema que tanto me interesaba. Siempre que yo hacía algún comentario que pudiera llevar en esa dirección, o me respondía a la defensiva, o descubría súbitamente que ya era hora de que los niños volvieran a la guardería, así que desesperé de saber nada por sus labios. Durante esa época, estudié irregularmente y a ratos. De vez en cuando, el tío Jeremy venía arrastrándose a mi cuarto, con un rollo manuscrito en la mano, y me leía fragmentos de su gran poema épico. Cuando sentía necesidad de compañía, solía ir de visita al laboratorio de John, y él, a su vez, venía a mi cuarto si se sentía solo. A veces, solía variar la monotonía de mi estudio, sacando mis libros aún emparrado entre los arbustos, y trabajaba allí mientras era de día. En cuanto a Copperton, lo evitaba si podía, y él, por su parte, parecía no estar nada ansioso por cultivar mi amistad. Un día, alrededor de la segunda semana de junio, John vino a mí, con un telegrama en la mano y una mirada de considerable disgusto en su rostro. «Esta es buena», gritó. «El administrador quiere que vaya enseguida, y me reúna con él en Londres. Se trata de algún asunto legal, supongo. Siempre me está amenazando con poner en orden los asuntos, y ahora le ha dado un acceso de energía e intenta hacerlo. Supongo que no estarás mucho tiempo fuera», dije. «Una semana o dos, quizá. Es bastante molesto,
justo cuando estaba en el buen camino para separar ese alcaloide. Lo seguirás teniendo ahí cuando vuelvas, dije entre risas. Ninguno de los de aquí va a separarlo en tu ausencia. Lo que más me molesta es dejarte aquí, continuó. Me parece bastante poco hospitalario, pedirle a un compañero que se venga a un lugar solitario como este, y luego salir corriendo y dejarlo. No te preocupes por mí, respondí. Tengo demasiado que hacer, como para sentirme solo. Además, he encontrado atractivos en este lugar, que jamás imaginé. No creo que en ningún momento de mi vida, 6 semanas hayan pasado tan rápidamente. Han pasado rápido, ¿verdad? Dijo John, y se rió para sus adentros. Estoy convencido de que seguía con la idea errónea de que yo estaba perdidamente enamorado de la institutriz. Salió aquel mismo día en el primer tren, prometiendo escribir y darnos su dirección en la ciudad, pues aún no sabía en qué hotel se alojaría. No podía yo imaginar entonces la gran diferencia que supondría su partida, ni lo que había de ocurrir antes de que volviera a ver a mi amigo. En ese momento, no me afligió nada su partida. Hizo que los 4 que quedábamos en la casa, estuviéramos más juntos, y pareció favorecer que se resolviera el problema, en el que yo me encontraba cada día más interesado. A unos 400 metros de la casa de Dunkeltwite hay un pueblito disperso del mismo nombre, que consiste en 20 o 30 casitas de techo de pizarra, con una iglesia revestida de yedra, y la inevitable taberna. En la tarde del mismo día en que John se fue, Miss Warrender y los 2 niños bajaban hacia la oficina de correos del pueblo, y me ofrecí voluntario para acompañarlos. A Copperthorne le habría gustado bastante impedir la excursión, o haberse venido con nosotros, pero por suerte el tío Jeremy estaba con las angustias de la composición, y los servicios de su secretario le eran indispensables. Fue un paseo placentero, según recuerdo, pues los árboles daban buena sombra al camino, y los pájaros cantaban alegremente por encima de nosotros. Caminamos juntos, hablando de muchas cosas, mientras el niñito y la niñita correteaban, riendo y retozando. Antes de llegar a la oficina de correos, hay que pasar por la ya mencionada cantina. Al bajar por la calle del pueblo, nos dimos cuenta de que se había formado un pequeño corrillo de gente delante de este edificio. Había más o menos una docena de chicos harapientos y chicas desaliñadas, junto con algunas mujeres sin sombrero, y un par de holgazanes del bar, posiblemente, la mayor reunión que se ha juntado jamás en los anales de aquel tranquilo vecindario. No alcanzábamos a ver qué era lo que excitaba su curiosidad, pero los niños se escabulleron, y volvieron rápidamente con toda la información. «Miss Warrender», gritó Janny, mientras llegaba corriendo, ansioso y jadeante. «Ahí hay un hombre negro como los de sus cuentos». «Un gitano, supongo», dije. «No», dijo Janny, con decisión. «Es más negro, ¿verdad, May?» «Más negro», repitió la niñita. «Creo que mejor vamos, y vemos de qué trata esta prodigiosa aparición», dije. Mientras hablaba, miré a mi acompañante. Para mi sorpresa, estaba muy pálida, y sus grandes ojos negros parecían brillar con excitación contenida. ¿No se encuentra bien?, pregunté. Sí. Vamos, exclamó ansiosa, apretando el paso. La visión que se encontraron nuestros ojos, cuando nos unimos al pequeño círculo de rústicos, era realmente peculiar. Me recordaba la descripción del malayo comedor de opio, que de Quincy vio en la granja de Escocia. En el centro del círculo de aldeanos de Yorkshire, estaba un vagabundo oriental, alto, flexible, y agraciado, sus ropajes de lino estaban manchados de polvo, y sus pies morenos sobresalían a través de sus toscos zapatos. Era evidente que había viajado a lo largo y ancho del mundo. Llevaba un pesado bastón en la mano, sobre el que se apoyaba, mientras sus ojos se perdían pensativos en la lejanía, aparentemente indiferentes a la multitud que lo rodeaba. Su pintoresco atuendo, con el turbante de colores y el rostro moreno, producía un efecto extraño e incongruente en aquel prosaico entorno. «Pobre hombre», dijo Miss Warrender, con voz excitada y entrecortada. «Está cansado y hambriento, no hay duda, y no puede expresar lo que necesita. Voy a hablarle».
Y yendo hacia el hindú, dijo unas palabras en su dialecto materno. Nunca olvidaré el efecto que produjeron esas pocas sílabas. Sin decir una palabra, el vagabundo se echó de bruces sobre el polvoriento camino, y se arrastró sin reserva ninguna a los pies de mi acompañante. Yo había leído algo sobre formas orientales de humillación, ante la presencia de un superior, pero nunca hubiera imaginado que un humano pudiera expresar tal humildad abyecta, como la que indicaba la actitud del hombre. Miss Warrender habló otra vez, en un tono severo y dominante, a lo que él se puso de pie de un salto, y se quedó con las manos juntas y los ojos bajos, como un esclavo en presencia de su dueña. La pequeña multitud, que parecía pensar que la repentina postración era el preludio de algún juego de magia o entretenimiento acrobático, miraba divertida y entretenida. ¿Le importaría seguir con los niños hasta la oficina de correos?, dijo la institutriz. Me gustaría hablar unas palabras con este hombre. Accedí a sus deseos, y cuando regresé a los pocos minutos, los dos seguían conversando. El hindú parecía hacer un relato de sus aventuras o detallar las razones de su viaje, porque hablaba rápidamente y con excitación, y los dedos le temblaban y sus ojos echaban fuego. Miss Warrender escuchaba atentamente, dando de vez en cuando un respingo o exclamación que demostraba cuánto le interesaba la narración del hombre. Debo pedirle disculpas por tenerlo tanto tiempo de pie bajo el sol, dijo, volviéndose por fin hacia mí. Debemos volver a casa, o llegaremos tarde a la cena. Con algunas frases de despedida, que sonaron como órdenes, dejó a su conocido muy quieto en la calle del pueblo, y nosotros fuimos paseando hacia la casa con los niños. ¿Y bien?, pregunté, con curiosidad natural, cuando estuvimos fuera del alcance del oído de los visitantes. ¿Quién es, y qué es? Viene de las provincias centrales, cerca de la tierra de los marathas. Es uno de los nuestros. Para mí, ha sido todo un sobresalto, encontrarme tan inesperadamente con un compatriota, me siento bastante turbada. Debe de haber sido agradable para usted, comenté. Sí, muy agradable, dijo, de corazón. ¿Y por qué se tiró al suelo de ese modo?, pregunté. Porque sabía que yo era la hija de Ahmed Gengis Khan, dijo orgullosa. ¿Y qué avatar lo ha traído aquí? Bueno, es una larga historia, dijo con indiferencia. Ha llevado una vida errante. ¿Qué sombra hay en esta avenida, y cómo la cruzan las grandes ramas? Si usted trepara a una, podría caer sobre la espalda de cualquiera que pasara, y no sabrían que usted estaba allí, hasta que sintieran sus dedos en el cuello. ¡Qué horrible idea!, exclamé. Los lugares sombríos siempre me dan pensamientos sombríos, dijo ella, alegremente. Por cierto, Mr. Lawrence, ¿me haría un favor? ¿Y cuál sería?, pregunté. No comente nada en casa sobre este pobre compatriota mío, dijo ella, creerían que es un pordiosero y un vago, ya sabe, y mandarían que lo echasen del pueblo. Estoy seguro de que Mr. Thurston no haría algo tan despiadado, repuse yo. No, pero Mr. Copperthorne sí lo haría, dijo Miss Warrender. Como quiera, dije, pero seguro que los niños dicen algo. No lo creo, respondió. No sé cómo se las arregló para refrenar sus lenguecitas parlanchinas, pero desde luego, guardaron silencio sobre este punto, y aquella tarde no se habló del extraño visitante que había llegado hasta nuestro villorrio. Yo tenía la solapada sospecha, de que este extranjero de los trópicos no era un vagabundo casual, sino que había venido a Dunkelthwaite con un propósito definido. Al día siguiente, conseguí la evidencia más palmaria de que aún estaba por los alrededores, pues me encontré a Miss Warrender bajando por el paseo del jardín, con un cesto lleno de mendrugos de pan y trozos de carne. Ella solía llevar estas obras a varias ancianas del vecindario, así que me ofrecí a acompañarla. ¿Hoy va a ser para la anciana Mistress Venables o para Mistress Telford?, pregunté. Ni la una ni la otra, dijo sonriente. Le diré la verdad, Mr. Lawrence, porque siempre ha sido un buen amigo mío, y creo que puedo confiar en usted. Estos mendrugos son para mi pobre compatriota. Colgaré la cesta en esta rama, y él la recogerá. Entonces sigue por aquí, comenté. Sí,
Sigue en el vecindario, contestó ella. ¿Cree que lo encontrará? Seguro que lo hará, dijo. No me culpa por ayudarle, ¿verdad? Usted haría lo mismo si viviera entre hindúes y de repente apareciese un inglés. Venga al invernadero y vea las flores. Caminamos juntos hasta el invernadero. Cuando volvimos, la cesta seguía colgando de la rama, pero ya no estaba el contenido. La recogió riéndose y se la llevó. Me parecía que desde el encuentro con su compatriota el día anterior, su humor había mejorado, y su comportamiento era más libre y suelto. Podía ser mi imaginación, pero también me parecía que no estaba tan forzada como antes en presencia de Copperthorne, y que se enfrentaba a sus miradas con menos miedo, y estaba menos dominada por la influencia de su voluntad. Y ahora llego a esa parte de este relato mío, que describe cómo percibí por primera vez la relación que existía entre aquellos dos extraños mortales, y supe de la terrible verdad sobre Miss Warrender, o la princesa Ahmed Hengis, como preferiría llamarla, pues con toda seguridad, tenía más del fiero guerrero fanático que fue su padre, que de su dulce madre. La revelación me vino como un golpe, cuyo efecto nunca olvidaré. Es posible que, por la manera en la que he contado la historia, poniendo énfasis en aquellos hechos que tenían relación con ella, y omitiendo los que no la tenían, mis lectores ya hayan descubierto la tendencia que corría por sus venas. En cuanto a mí, declaro solemnemente que hasta el último momento no tuve ni la menor sospecha de la verdad. Bien poco sabía qué tipo de mujer era esta, cuyas manos tomaba por amistad y cuya voz era música para mis oídos. Con todo, al mirar atrás, creo que realmente tenía una disposición favorable hacia mí, y no me hubiera hecho daño a sabiendas. La revelación surgió de este modo. Creo que ya he mencionado que hay cierto emparrado entre los arbustos en el que yo solía estudiar de día. Una noche, a eso de las 10, al ir a mi cuarto, me di cuenta de que me había dejado un libro de ginecología en aquel pabellón, y como pretendía trabajar aún un par de horas antes de acostarme, salí con la intención de traerlo. El tío Jeremy y los criados ya se habían ido a la cama, así que bajé muy quedo por las escaleras y abrí suavemente la cerradura de la puerta principal. Una vez estuve al aire libre, me apresuré a cruzar el césped, y luego llegué a los arbustos, con la intención de recuperar mi libro y volver lo más rápidamente posible. No bien había cruzado la puertecita de madera y entrado en el huerto, cuando escuché ruido de voces, y me di cuenta de que había caído por casualidad en uno de esos cónclaves nocturnos que había observado desde mi ventana. Las voces eran la del secretario y la institutriz, y para mí era evidente, por la dirección en la que resonaban, que estaban sentados en el emparrado, y conversaban sin la menor sospecha de la presencia de terceros. Siempre he mantenido, que escuchar a hurtadillas, bajo cualquier circunstancia, es una práctica deshonrosa, y aunque tenía curiosidad de saber lo que pasaba entre esos dos, estaba a punto de toser o dar alguna otra señal de mi presencia, cuando de repente, escuché algunas palabras de Copperthorne que me detuvieron, y dejaron todas mis facultades anonadadas por el asombro y el horror. Creerán que ha muerto de apoplejía, esas palabras sonaron claramente, a través del apacible aire de la noche, en los incisivos tonos del secretario. Me quedé sin aliento, todo oídos. Me había abandonado cualquier idea de anunciar mi presencia. ¿Cuál era el crimen que estos disparejos conspiradores incubaban en esta preciosa noche de verano? Escuché los dulces y profundos tonos de la voz de ella, pero hablaba tan rápidamente y en voz tan suave que no pude entender las palabras. Por su entonación, deduje que estaba bajo la influencia de una profunda emoción. Me acerqué de puntillas, con los oídos aguzados para captar cualquier sonido. Aún no había salido la luna, y bajo la sombra de los árboles estaba todo bastante oscuro. Había pocas posibilidades de que me vieran. Se siente culpable, después de haber comido a su mesa, por supuesto. Dijo el secretario, mofándose. Normalmente no es tan escrupulosa. No pensó en ello, en el caso de la pequeña Ethel. Yo estaba loca. Estaba loca. Exclamó con la voz rota.
Había rezado mucho al gran Bobané, y me parecía que en esta tierra de infieles, sería algo grande y glorioso para mí, una mujer sola, actuar según las enseñanzas de mi augusto padre. Se admiten pocas mujeres a los misterios de nuestra fe, y solo por accidente me llegó ese honor. Pero, una vez que me señalaron el camino, anduve derecho y sin temor, y el gran gurú Ramdeen Singh dijo que incluso con 14 años era digna de sentarme entre el clero de la Touponee, con las otras Buttotees. Y aún así, juro por la piqueta sagrada, que me ha pesado mucho, pues que había hecho la pobre niña para ser sacrificada. Me imagino que el haberla sorprendido, tiene más que ver con su arrepentimiento que el aspecto moral del caso, dijo Copperthorne, con una mirada despectiva. Puede que haya tenido mis dudas en el pasado, pero cuando la vi levantarse con el pañuelo en la mano, supe con certeza que nos honraba la presencia de una princesa de los Tax. Un patíbulo inglés sería un final muy prosaico para un ser tan novelesco. Y desde entonces, ha usado lo que sabe, para machacar toda mi vida, dijo ella amargamente. Ha hecho que mi existencia sea una carga para mí. Una carga para usted. Dijo él, con la voz alterada. ¿Sabe cuáles son mis sentimientos? Si de vez en cuando la he dominado porque tenía miedo a que la desenmascarase, solo fue porque vi que era insensible a la más suave influencia del amor. Amor. Gritó ella, con amargura. ¿Cómo podría amar a un hombre que pusiera siempre ante mis ojos una muerte ignominiosa? Pero vayamos al grano. ¿Me promete libertad sin condiciones, si hago esto por usted? Sí, respondió Copperthorne, una vez que esté hecho, puede ir a donde quiera. Olvidaré lo que vi aquí en la maleza. ¿Lo jura? Sí, lo juro. Haría cualquier cosa por mi libertad, dijo. Nunca volveremos a tener una oportunidad como esta, gritó Copperthorne. El joven Sersten está fuera, y su amigo duerme profundamente, y es demasiado estúpido como para sospechar nada. Ya se ha hecho el testamento a mi favor, y si el viejo muere, cada árbol y cada piedra de esta gran propiedad serán míos. Entonces, ¿por qué no lo hace usted mismo? Preguntó ella. No es mi estilo, dijo él. Además, me falta la destreza. El rumal, o como quiera que se llame, no deja rastro. Esa es su ventaja. Es execrable, matar a quien te hace el bien, dijo ella. Pero es una gran cosa servir a Bobanee, diosa de la muerte. Sé lo bastante de su religión como para saber eso. ¿No lo haría su padre si estuviera aquí? Mi padre fue el más grande de los Borcas de Jublepore, dijo ella, orgullosamente. Ha matado a más hombres que días tiene el año. No me hubiera enfrentado con él, ni por 1000 libras, comentó Copperthorne riéndose. Pero ¿qué diría ahora Ahmed Gengis Khan, si viera a su hija dudar ante tal ocasión de servir a los dioses? Hasta ahora lo ha hecho de maravilla. Él habría sonreído, cuando la infantil alma de la joven Ethel se elevaba a ese vuestro dios o diablo. Quizá no es este el primer sacrificio que ha hecho usted. ¿Qué hay de la hija de ese caritativo comerciante alemán? Veo en su cara que tengo otra vez razón. Tras tales acciones, hace mal en dudar ahora, cuando no hay peligro y todo le será fácil. Además, esta acción la liberará de su existencia aquí, que no puede ser particularmente agradable con una cuerda al cuello, por así decirlo, todo el tiempo. Si se va a hacer, hay que hacerlo inmediatamente. En cualquier momento podría cambiar su testamento, porque le cae bien el chico, y es más variable que una veleta. Hubo una larga pausa, y un silencio tan profundo, que me parecía oír mi propio corazón, latiendo en la oscuridad. ¿Cuándo se hará? Preguntó ella al fin. ¿Por qué no mañana por la noche? Respondió el secretario. ¿Cómo voy a llegar hasta él? Dejaré abierta la puerta de su cuarto, dijo Copperthorne. Duerme profundamente, y dejaré una lucecita encendida, para que pueda ver usted por dónde va. ¿Y después? Después volverá a su cuarto. Por la mañana, se sabrá que nuestro pobre patrón ha muerto durante el sueño. También se sabrá que ha legado todos sus bienes terrenales a su fiel secretario, como una pequeña compensación por su dedicación en el trabajo.
Entonces, como ya no se requerirán los servicios de la institutriz Miss Warrender, ella podrá volver a su amado país o a donde ella quiera. Puede huir con Mr. John Lawrence, estudiante de medicina, si así lo desea. Me insulta, dijo ella, enfadada, y luego, tras una pausa, continuó. Usted deberá encontrarse conmigo, mañana por la noche antes de que haga esto. ¿Y por qué? Preguntó Copperthorne. Porque puede que yo necesite algunas instrucciones de última hora, respondió la institutriz. Entonces digamos que aquí, a las 12, dijo él. No, aquí no. Es demasiado cerca de la casa. Encontrémonos bajo el roble grande, que está al comienzo de la avenida. Donde quiera, respondió el ceñudo. Pero recuerde, no estaré con usted cuando lo haga. No se lo pediré, dijo ella con desdén. Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir por esta noche. Escuché el ruido de uno de los dos al ponerse de pie, y aunque siguieron hablando, no me quedé a oír más, sino que salí gateando silenciosamente de mi escondrijo, y volé a través de la ensombrecida hierba, hasta llegar a la puerta, que cerré detrás de mí. Una vez que alcancé mi cuarto y me hundí en mi sillón, pude poner en orden mis sentidos dispersos, y pensar en la terrible conversación que había oído. Me quedé sentado, sin moverme, hasta altas horas de la noche, meditando sobre cada una de las palabras que había escuchado, e intentando concebir en mi cabeza algún plan de acción para el futuro. Había oído hablar de los Thags, esos locos fanáticos que se encuentran en la parte central de la India, y cuya perversa religión considera el asesinato como el presente más alto y puro, de todos los que un mortal puede ofrecer al Creador. Recuerdo una reseña sobre ellos, que había leído en las obras del coronel Meadows Taylor, sobre su clandestinidad, su organización, su carácter implacable, y el terrible poder que su locura homicida tiene sobre toda otra facultad mental o moral. Incluso recordaba ahora que el rumal, una palabra que le he oído a ella mencionar más de una vez, era el pañuelo sagrado con el que solían llevar a cabo su diabólico propósito. Miss Warrender ya era toda una mujer cuando los dejó, y al ser, según su propio relato, la hija de su caudillo principal, no era extraño que el barniz de civilización no hubiese erradicado todas las impresiones tempranas, ni evitase la aparición de ocasionales brotes de fanatismo. En uno de ellos, según parece, dio fin a la pobre Ethel, una vez que había preparado cuidadosamente una coartada, para ocultar su crimen, y fue el descubrimiento accidental del asesinato, por parte de Copperthorne, lo que le dio el poder sobre ella. De todas las muertes, la horca es la que estas tribus consideran la más impía y degradante, y saber que se había hecho acreedora a tal muerte, según la ley del país, fue evidentemente la razón para verse forzada a someter su voluntad, y dominar su imperiosa naturaleza en presencia del secretario. En cuanto a Copperthorne, cuando reflexioné sobre lo que había hecho y lo que se proponía hacer, se me llenó el alma de un gran horror y repugnancia. ¿Era esta la recompensa por la amabilidad que el pobre anciano le había prodigado? Ya lo había engañado hasta el punto de que le legara sus propiedades, y ahora, por miedo de que alguna punzada de conciencia le hiciese cambiar de idea, había decidido quitarle toda posibilidad de cambiar su testamento. Todo esto ya era de por sí bastante malo, pero el colmo de todo ello era que, demasiado cobarde para realizar su propósito con sus propias manos, había hecho uso de las horribles creencias religiosas de la infortunada mujer, para eliminar al tío Jeremy, de forma que ninguna sospecha pudiera recaer sobre él. Determiné que, pasara lo que pasara, aquel hombre no escaparía del legítimo castigo que sus crímenes requerían. ¿Pero qué debía hacer yo? Si hubiera sabido la dirección de mi amigo, le habría telegrafiado por la mañana, y él podría haber estado de vuelta en Dunkelthwaite antes de la noche. Lamentablemente, John era malísimo para mantener correspondencia, y aunque ya llevaba varios días fuera, aún no teníamos noticia de su paradero. Había en la casa 3 doncellas, pero ningún hombre, con la excepción del viejo Elías, y tampoco conocía yo a nadie del vecindario en quien pudiera confiar. Con todo, esto no era gran cosa, porque yo sabía que en cuanto a fuerza física, yo era un contrincante más que parejo, y tenía suficiente confianza en mí mismo,
como para saber que mi resistencia bastaría para evitar cualquier posibilidad de que la conspiración se llevase a cabo. La cuestión era qué pasos debía dar en las presentes circunstancias. Mi primer impulso fue esperar hasta la mañana, y luego ir, o mandar que fuera alguien, tranquilamente a la comisaría más cercana, y traer a un par de alguaciles. Entonces, podría entregar a la justicia a Copperthorne y a su cómplice femenina, y narrar la conversación que había oído por casualidad. Al pensarlo mejor, este plan me pareció bastante impracticable. ¿Qué pizca de evidencia tenía yo contra ellos, salvo mi relato, el cual, para gente que no me conocía, aparecería con seguridad, como muy disparatado e improbable? También me podía imaginar bastante bien, la voz digna de confianza y las maneras imperturbables con las que Copperthorne se opondría a la acusación, y cómo se extendería sobre la animadversión que yo le profesaba a él y a su compañera, por su afecto mutuo. Qué fácil le resultaría hacer creer a un tercero, que yo estaba fabulando una historia, con la esperanza de perjudicar a un rival, y qué difícil para mí, hacer que alguien creyera que este caballero de aspecto clerical, y esta damita elegantemente vestida, eran dos criminales. Me di cuenta de que sería un gran error por mi parte, el mostrar mis cartas antes de estar seguro del triunfo. La alternativa era no decir nada, y dejar que las cosas siguieran su curso, y estar en todo momento preparado para intervenir, cuando la evidencia contra los conspiradores fuera concluyente. Este era el proceder más recomendable, para mi disposición aventurera y juvenil, y también parecía ser el más adecuado, para llegar a resultados concluyentes. Cuando, por fin, al romper el alba, me estiré en la cama, ya me había decidido completamente a guardar para mí lo que sabía, y confiar por entero en mí mismo para derrotar la conspiración de asesinato que había alcanzado a oír. El viejo tío Jeremy estaba de buen humor a la mañana siguiente, después del desayuno, e insistió en declamar una escena de Cenci de Shelley, una obra por la que sentía profunda admiración. Copperthorne se sentaba a su lado, silencioso e inescrutable, salvo cuando intercalaba una sugerencia, o pronunciaba una exclamación admirativa. Miss Warrender parecía estar sumida en sus pensamientos, y me pareció más de una vez ver lágrimas en sus negros ojos. Me resultaba extraño observar a los tres, y pensar en la verdadera relación que los unía. Mi corazón le tomaba cariño a mi pequeño anfitrión de cara roja, con su extraño tocado y sus maneras anticuadas. Me juré a mí mismo, que no le sucedería nada malo, mientras yo pudiera evitarlo. El día se fue consumiendo, lenta y monótonamente. Me era imposible ponerme a trabajar, así que caminaba inquieto por los corredores de la anticuada casa y por el jardín. Copperthorne estaba arriba con el tío Jeremy, y apenas lo vi. Un par de veces, mientras daba vueltas por el exterior, percibí a la institutriz que venía con los niños en mi dirección, pero en las dos ocasiones la evité, yéndome deprisa. Sentí que no iba a poder hablar con ella, sin mostrar el intenso horror que me inspiraba, y así delatar mi conocimiento de lo que había sucedido la noche anterior. Se dio cuenta de que la evitaba, pues, durante el almuerzo, cuando mis ojos se cruzaron un momento con los suyos, mostró como un relámpago una mirada de sorpresa y agravio a la que, sin embargo, no respondí. El correo de la tarde trajo una carta de John, en la que decía que se alojaba en el Langham. Yo sabía que ahora era imposible que él me fuera de ninguna utilidad, para compartir la responsabilidad sobre lo que pudiera ocurrir, pero pensé que, en cualquier caso, era mi deber telegrafiarle, y hacerle saber que su presencia era conveniente. Esto implicaba un largo paseo a la estación, pero sería útil para ayudarme a pasar el rato, y sentí que se me quitaba un peso de encima cuando oí el traqueteo de las agujas, que me decía que mi mensaje estaba volando hacia su destino. Cuando llegué a la puerta de la calle, a mi regreso de Ingleton, me encontré allí parado a nuestro anciano criado Elías, aparentemente muy encolerizado. ¿Qué es lo que ocurre?, pregunté. Es uno de esos tipos extranjeros, que anda escondiéndose y merodeando, dijo el anciano. Lo vi aquí, entre los arbustos, y lo eché cantándole las 40. Seguro que quería robar las gallinas, o quemar la casa y matarnos a todos mientras dormíamos. Bajaré al pueblo, Mr. Lawrence, y veré qué es lo que busca, y se fue a toda prisa,
en un arranque de furor senil. Este pequeño incidente me impresionó bastante y pensé seriamente sobre ello, mientras subía la larga avenida. Estaba claro que el hindú errante seguía merodeando por los alrededores. Era un factor que había olvidado tener en cuenta. Si su compatriota lo enrolaba como cómplice de sus oscuros planes, quizá los tres juntos fueran demasiado para mí. Aún así, me parecía poco probable que ella lo hiciera, pues se había tomado demasiadas molestias en ocultar su presencia a Copperthorne. Me sentí un poco tentado a confiarme a Elías, pero pensándolo bien llegué a la conclusión de que un hombre de su edad como aliado, sería más un estorbo que una ayuda. A eso de las 7, iba hacia mi cuarto cuando me encontré con el secretario, que me preguntó si le podía decir dónde estaba Miss Warrender. Le respondí que no la había visto. Es curioso, dijo, que nadie la haya visto desde la comida. Los niños no saben dónde está. Tenía un particular interés en hablar con ella. Se fue a toda prisa, con una expresión agitada y molesta en su semblante. En lo que a mí respecta, la ausencia de Miss Warrender no era motivo de sorpresa. Sin duda, ella estaba en algún lugar de los arbustos, poniéndose nerviosa por el terrible trabajito que se había comprometido a hacer. Cerré la puerta tras de mí y me senté, con un libro en la mano y la mente demasiado ida como para entender su contenido. Ya había preparado mi estrategia. Decidí tener a la vista su lugar de encuentro, seguirlos, e interferir en el momento en que mi actuación fuera más efectiva. Había escogido un palo, grueso y nudoso, y sabía que con él sería el dueño de la situación, pues me había cerciorado de que Copperthorne no tenía armas de fuego. No recuerdo ninguna época de mi vida en que las horas hayan pasado tan despacio, como aquellas que pasé aquella noche en mi cuarto. A lo lejos, escuchaba los suaves tonos del reloj de Dunkeltwhite cuando daba las 8, y luego las 9, y luego, tras una interminable pausa, las 10. Después de aquello, parecía como si el tiempo se hubiera detenido totalmente, mientras paseaba por mi cuartito, temiendo y la vez anhelando la hora, tal como les ocurre a los hombres cuando han de afrontar alguna gran prueba. No obstante, todo llega a su término, y por fin vino, resonando por el aire con claridad, el primer tañido que anunciaba las 11. Me levanté, me puse mis zapatillas flexibles, cogí mi palo, y salí de mi cuarto deslizándome en silencio, y después bajé la anticuada y chirriante escalera. Podía oír los estentóreos ronquidos del tío Jeremy en el piso de arriba. Me las arreglé para encontrar a oscuras el camino hasta la puerta, y tras abrirla, salí a la hermosa noche estrellada. Tenía que ser muy cuidadoso en mis movimientos, porque la luna brillaba tanto, que había casi tanta luz como de día. Me pegué a la sombra de la casa, hasta llegar al seto del jardín, y luego, gateando a su amparo, me encontré a salvo en el arbusto en el que había estado la noche anterior. Me abrí paso a través de él, caminando con mucha cautela y precaución, no fuera que crujiese alguna ramita a mi paso. De este modo avancé, hasta encontrarme en el matorral que está al final del plantío, donde tenía plena visión del gran roble, situado en el extremo superior de la avenida. Había alguien de pie, a la sombra del roble. Al principio, me costó distinguir quién era, pero luego la figura empezó a moverse, salió a un lugar iluminado, donde rielaba la luz de la luna entre dos ramas, y miraba con impaciencia a uno y otro lado. Entonces, vi que era Copperthorne, que esperaba en solitario. A lo que parecía, la institutriz aún no había llegado a la cita. Como yo quería oír a la par que ver, me abrí paso, serpenteando bajo las oscuras sombras de los árboles, en dirección del roble. Cuando me detuve, estaba a menos de 15 pasos del lugar, en que se veía la alta y flaca figura del secretario, torva y horrible, bajo la cambiante luz. Paseaba intranquilo, desaparecía un momento en la sombra, y al siguiente reaparecía en los sectores plateados, en los que la luz de la luna atravesaba la espesura que lo cubría. A juzgar por sus movimientos, era obvio que estaba confundido y desconcertado, porque su cómplice no aparecía. Finalmente, se colocó bajo una gran rama que ocultaba su figura, mientras que él, desde allí, dominaba la vista del camino de gravilla que venía desde la casa, y por el cual, sin duda, esperaba que llegase Miss Warrender.
Yo seguía echado en mi escondite, congratulándome para mis adentros por haber conseguido un puesto, desde el que podía oírlo todo sin riesgo de que me descubrieran, cuando de repente, mis ojos vieron algo que me llevó el corazón a la boca, y casi me hizo pronunciar una exclamación que hubiera delatado mi presencia. Ya he dicho que Copperthorne estaba justo al lado de una de las grandes ramas del roble. Tras él, todo estaba sumido en la más negra sombra, pero la parte superior de aquella rama se veía plateada por la luz de la luna. Al mirar, me di cuenta de que algo bajaba gateando por esa rama iluminada, algo que fluctuaba, algo apenas apuntado, que casi no se podía distinguir de la misma rama y que se abría paso hacia abajo, retorciéndose de manera lenta pero constante. Al mirar, mis ojos se iban acostumbrando a la luz, y entonces este algo indefinido fue tomando forma y sustancia. Era un ser humano, un hombre, el hindú que había visto en el pueblo. Se iba arrastrando, con las piernas y brazos enroscados a la gran rama, tan silenciosa y casi tan rápidamente como una de las serpientes de su tierra. Antes de que tuviera tiempo de pensar sobre el sentido de su presencia, ya estaba justo sobre el lugar en que estaba el secretario, y su broncíneo cuerpo se mostraba con claridad, por contraste con el disco de la luna que lo enmarcaba. Lo vi coger algo de su cintura, dudar por un momento, como si estuviera calculando la distancia, y luego saltar hacia abajo, cayendo con estrépito a través del follaje. Hubo un fuerte golpe seco, como el de dos cuerpos cayendo a la vez, y luego se elevó, a través del aire de la noche, un ruido como de alguien haciendo gárgaras, seguido de una serie de graznidos, cuyo recuerdo me perseguirá hasta el día de mi muerte. Mientras tal tragedia tomaba cuerpo ante mis ojos, lo totalmente inesperado de ella y su horror, me privaron del poder de reaccionar de ningún modo. Solo aquellos que han estado en situación similar pueden imaginar la completa parálisis de cuerpo y mente que le viene a un hombre en tales aprietos y le impide hacer las mil y una cosas que, más tarde, se pueden sugerir como apropiadas para la ocasión. No obstante, cuando aquellos sonidos de muerte llegaron a mis oídos, desperté de mi letargo y salí corriendo de mi escondite con un gran grito. Ante ese ruido, el hindú se separó de su víctima de un salto, con un gruñido de fiera salvaje a la que ahuyentasen de su presa, y salió corriendo por la avenida a tal velocidad, que me di cuenta de que me sería imposible alcanzarlo. Corrí hasta el secretario y le alcé la cabeza. Su rostro estaba amoratado y horriblemente distorsionado. Le aflojé el cuello de la camisa, e hice todo lo que pude para reanimarlo, pero fue inútil. El rumal, o pañuelo para el sacrificio, había hecho su trabajo y estaba muerto. Tengo muy poco que añadir a esta extraña narración. Si me he extendido un poco, creo que no debo disculparme por ello, pues simplemente he dispuesto los hechos sucesivos de un modo llano y directo, y la narración estaría incompleta si faltara alguno de ellos. Más tarde me enteré de que Miss Warrender había cogido el tren de las 7:20 para Londres, y que se encontraba a salvo en la metrópoli, antes de que pudiera empezar su búsqueda. En cuanto al tag, que ella había dejado en Dankelbeit, para que asistiera a su cita con Copperthorne bajo el viejo roble, y lo matara, nunca más se supo de él, ni se le volvió a ver. Se dio la alarma por toda la región, pero no hubo ningún resultado. Sin duda, el fugitivo se pasaba los días en escondites y viajaba rápidamente de noche, viviendo de los mendrugos que podía comer, sobreviviendo como solo un oriental puede hacerlo hasta estar fuera de peligro. Ion Sersten regresó al día siguiente y recibió todos los hechos en sus atónitos oídos. Estuvo de acuerdo conmigo, en que quizás era mejor no decir nada de lo que yo sabía sobre los planes de Copperthorne, y las razones que lo mantuvieron fuera de la casa, a tan altas horas aquella noche de verano. Por tanto, ni siquiera la policía del condado, ha sabido nunca la historia completa de esa extraña tragedia, y desde luego nunca la sabrá, a menos que, claro, los ojos de alguno de ellos se posen por casualidad sobre este relato. El pobre tío Jaromir lamentó la pérdida de su secretario durante meses, y fueron muchos los versos que derramó, en la forma de epitafios y de poemas, in memoriam. Él mismo, se ha reunido ya con sus antepasados, y la mayor parte de sus propiedades han pasado, me alegra decirlo, al heredero adecuado, su sobrino. Solo hay un punto sobre el que me gustaría hacer un comentario.
¿Cómo fue que el tag errante llegó a Dunkelweit? Esta cuestión nunca se ha aclarado, pero no tengo la menor duda, ni creo que pueda tenerla nadie que considere los hechos del caso, de que su aparición no fue casual. La secta de la India es un cuerpo grande y poderoso, y cuando decidieron buscar a un nuevo caudillo, pensaron naturalmente en la hermosa hija de su difunto jefe. No sería difícil seguirle la pista por Calcuta, por Alemania, y finalmente hasta Dunkelweit. Había venido, sin duda alguna, con el mensaje de que en la India no la habían olvidado, y que la esperaba una calurosa bienvenida, si decidía juntar a los dispersos miembros de su tribu. Esto puede parecer traído por los pelos, pero es la opinión que siempre he mantenido sobre el asunto. Comencé esta narración con la cita de una carta, y la terminaré con otra. Esta es de un viejo amigo, el Dr. Haller, un hombre de conocimiento enciclopédico, y particularmente versado en costumbres y tradiciones de la India. Gracias a su gentileza, puedo reproducir las diversas palabras autóctonas que escuché de vez en cuando, de labios de Mess Warrender, pero que no habría sido capaz de recordar, si él no me las hubiera indicado. Esta es una carta en la que me comenta el asunto, que yo le había mencionado en nuestras charlas algún tiempo atrás. Mi querido Lawrence, prometí escribirte acerca de los Tukhi, pero mi tiempo ha estado tan ocupado, que solo ahora puedo cumplir mi palabra. Me interesó mucho tu insólita experiencia, y me gustaría mucho hablar contigo más detenidamente sobre el asunto. Me gustaría informarte de que es muy extraño que una mujer sea iniciada en los misterios de los Tukhi, y en este caso probablemente sea debido a que ella probó, por casualidad o adrede, el sagrado gur, que es el sacrificio que la banda ofrece tras cada asesinato. Cualquiera que haga eso, se convierte en un tag activo, sin importar su casta, sexo o condición. Al ser de sangre noble, seguro que pasó rápidamente por los diferentes grados de Tilae, o explorador, Lugae, o sepulturero, Chumsea, el que sujeta las manos de la víctima, y finalmente de Butote, o estrangulador. Para todo esto, a ella la ha debido de instruir su gurú, o consejero espiritual, del que ella menciona en tu relato que había sido su propio padre, que era un Borca, o tag experto. Una vez que hubo alcanzado esa posición, no me extraña que sus instintos fanáticos brotaran de vez en cuando. A propósito, mencionas que el viejo cochero vio al hindú acechando entre los arbustos por la mañana. ¿Sabes lo que estaba haciendo? O mucho me equivoco, o estaba cavando la tumba de Copperthorne, pues está muy en contra de las tradiciones tag matar a un hombre, sin tener antes algún receptáculo preparado para su cuerpo. En verdad, los lugares sombríos de la tierra están llenos de crueldad, y nada salvo el Evangelio disipará eficazmente esas tinieblas. Te animo a publicar estas anotaciones si te parece que pueden arrojar alguna luz sobre tu relato. Tuyo afectísimo, B. C. Haller. Fin.